muchísimo de qué hablar porque el señor Gustavo Petro está amenazando básicamente con robarse las elecciones presidenciales en 2026 con apoyo, dice él, con alzando además, ¿no? Movilizando a las negritudes, los indígenas, las guardias campesinas, guardias indígenas, primeras líneas, ollas comunitarias, juntas de acción comunal y por supuesto toda la, todos los grupos guerrilleros que le apoyan, ¿no? Incluyendo por supuesto los paramilitares que ya habían financiado su campaña. Y vamos además con Gustavo Bolívar, que por supuesto fue sacado casi que a patadas, abucheado, ¿no? El fuera Petro, pero contra este sinvergüenza, que cómo no, si Bolívar trató de lavarle la cara a las guerrillas en un evento que tuvo lugar en Puente Nacional Santander. Ustedes saben que los santandereanos sí saben, son conscientes de lo que es la guerrilla, de lo que es las FARC, el ELN, y es que a Gustavo Bolívar se le ocurrió decir que las guerrillas nacieron porque en esa época no existían celulares. El narconovelero Gustavo Bolívar, el tarantino muisca Gustavo Bolívar, dijo que las guerrillas nacieron porque no existían los celulares. Es increíble. Y por supuesto esto ya ha generado reacciones, críticas y burlas. En la misma semana en la cual la JEP imputó cargos por reclutamiento forzado y abuso a las FARC, 18.000 niños víctimas de las FARC, a todo el secretariado fariano, Gustavo Bolívar sale a justificar la creación de estos grupos, dizque porque antes no habían celulares. Sin asco le lavan la cara al terror, comparte el congresista Andrés Forero del Centro Democrático, no lo podía creer, pero efectivamente lo dijo. Se siguen superando. ¿Qué sería este en el contexto chavista? Porque es que este es más bestia que Maduro. Y ya la bestia por excelencia es Petro, y Diosdado no llega a estos niveles de bestia, ¿no? ¿Qué tipo de figura sería Bolívar en el contexto de la dictadura venezolana? Impresionante esto, escuchen ustedes. Y estoy explicando por qué nacieron esas guerrillas. Estas guerrillas nacieron porque en esa época no existían celulares. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que las guerrillas nacieron porque no existían celulares? ¿Cómo así? Las guerrillas nacieron porque en esa época no existían celulares. Con la rabia que tengo adentro a veces por las injusticias que pasan en este país, seguramente que si yo en esa época hubiera sido joven, en mi guerrilla, es posible, pero yo no tuve necesidad de hacerlo porque yo ya en mi generación tenía un aparatito donde me podía expresar y decir, este ministro es ladrón, este presidente es un genocida, y tenían un mecanismo de expresión. Ellos en esa época no tenían ningún mecanismo de expresión. Pobrecitos los guerrilleros, no tenían cómo criticar al gobierno, les tocó ir a traquetear y abusar de menores, pobrecitos. No existían los celulares para que ellos se manifestaran por Twitter, para que ellos hicieran un video en TikTok. Pobrecitos, les tocó irse al monte, a sembrar coca, a desplazar colombianos, a confinar a otros, secuestrar a otros y abusar de menores. Especialmente les gustan los niños, varoncitos, ¿no? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal eso? Y entonces los guerrilleros de ahora, ¿qué? Que ya tienen celular. Entonces, ¿cuál va a ser la excusa ahora? Ahora ya tienen celular y siguen traqueteando, siguen delinquiendo, siguen abusando. Pobrecitos, no existía el celular, les tocó comprar armas. ¿Qué tal esto, colombianos? ¿Mm? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta ignominia, tanto descaro? Yo no lo podía creer cuando lo escuché. Yo no tuve necesidad de hacerlo porque yo ya en mi generación. Yo no tuve necesidad de hacerlo porque, mire, yo tenía un celular y entonces acá digo Petro Ampón, Petro asesino. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre criticar a un gobierno, que hay muchos mecanismos y que por supuesto los mecanismos tecnológicos de comunicación cambian con los años, pero en esa época pudieron haber recurrido a otros, ¿no? Dialogar con las personas,
la academia, el periodismo, un periódico, tantas cosas. Y Bolívar dice, no, es que no había celular, les tocó comprar armas, atacar al Estado y asesinar colombianos. Increíble esto. Un petroburro a todo dar. Ah, se va a ganar el premio al más burro del pacto histórico. Tenía un aparatito donde me podía expresar y decir, este ministro es ladrón, este presidente es un genocida, este tal, y tenían un mecanismo de expresión. Ellos en esa época no tenían ningún mecanismo de expresión. Los pocos periódicos que habían Que no tenían mecanismos de expresión, ¿eh? ¿Cómo que no? les abrían las puertas para que ellos pudieran protestar, los jóvenes de esa época. Hoy ya Los jóvenes de esa época. la inclusión armada no tiene sentido porque hay cómo expresarse. Aquí cualquier ciudadano puede a través de una red social hacer un reclamo, puede denunciar a un corrupto, puede hacer cosas que en esa época no se hacían. Entonces estas personas nacieron en esa época por eso. Pero en el caso de Sandra, que ella me contó su historia, había pueblos en Colombia donde no llegaba la policía, había pueblos en Colombia donde no llegaba el ejército. Nunca. Entonces la autoridad se volvía a la guerrilla. Y a Sandra, por ejemplo, le tocó irse a la guerrilla. La bandida de Sandra Ortiz. Su nombre es real, Griselda Lobo. Pobrecita, ¿cierto? Le tocó irse a asesinar colombianos y abusar de menores porque no tenía celular. Pobrecita. Es una víctima de la sociedad. Porque si no le pudiera suceder algo, ¿cómo fue la historia? Miren, porque acá hay otro detalle que no es menor. Más allá de la crítica que estamos haciendo a las estupideces, a la imbecilidad colectiva izquierdista que la promueven, que la difunden en las mentes de los colombianos, aquí el tema grave es, bueno, esta gente está haciendo un lavado de cerebro, esta gente está adoctrinando, esta gente está cambiando la historia, esta gente está creando una nueva realidad, una narrativa distinta, donde los guerrilleros no son lo que siempre fueron, traquetos y asesinos, no. Jóvenes rebeldes que no tenían cómo expresarse y les tocó ir al monte porque no existían los celulares. Pilas. Esto es lo que está montando la izquierda y esto es lo que pasa desapercibido por muchas personas de la derecha. Buenos días para todas y todos, y de verdad que es un honor estar aquí con ustedes y compartir con mi tierra, con ustedes. Yo soy santanderiana, yo soy de La Paz, Santander. Y en mi caso particular, mis padres no tuvieron otra opción, no había plata para el estudio, entonces a la muchachita ya le tenían una... No tuvo otra opción. La única opción era ir a delinquir, lavarle los pies a Tiro Fijo, ¿no? Ser la amante de Tiro Fijo, ¿no? Matrimonio cuadrado. Entonces ese matrimonio ya me trataba de interés para casarme y pasó lo que quería por mi casa. No me quería casar, para nada, no quería hijos, porque vengo de un hogar de 18 hermanos y me tocó ayudar a criar a mis hermanos. Entonces esa muchachita de 16 años que no quería el matrimonio, su única opción, O sea, no quería un matrimonio y entonces se fue a la guerrilla. ¿Qué tal? oportunidad fue huir. ¿Y dónde? A la guerrilla. Porque si no me tocaba trabajar en una casa de familia. Si no... ¿Qué era la guerrilla o trabajar en una casa de familia? O sea, ella tenía opciones. No era que era la única opción. Y se fue a delinquir. ¿Y allá qué hacía? Le lavaba los pies a Tiro Fijo. Hay videos de eso. Y le servía ya no a una familia, sino a un montón de ampones, decenas y decenas de ampones. Entonces, ¿de qué habla? No me tocaba la ciudad, y a la ciudad hacer qué, sin mi oportunidad de estudiar, que era mi sueño. Y por eso... Qué asco, qué repugnante, de verdad, lo que es la izquierda, lo que son estos personajes. Es una vergüenza absoluta, ¿no? Griselda Lobo de las FARC. Tenemos otro video de esta descarada cuando le recuerdan que es una asesina y simplemente se ríe. Se ríe como la psicópata que es. Por supuesto, Bolívar terminó como solo podía terminar. Como solo podía terminar.
qué nivel de vergüenza de estos petristas. Y esto no acaba. Siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.